Buenas noches, mi nombre es Cristian Montoya, estudiante de Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional Abierta de Izaña, perteneciente al programa de Ingeniería Ambiental. Hoy vamos a hablar de la columna Winograski. Los materiales necesarios para la elaboración de dicha columna son un recipiente transparente, papel periódico picado, hojas secas picadas, un clavo de hierro, lodo, agua de alguna fuente estancada. La recolección del lodo se realizó alrededor de una planta de abastecimiento de combustible en la zona industrial Sebastopol del corregimiento de Puerto Laya, perteneciente al municipio de Cimitarra del departamento de Santander. El montaje fue básicamente en la zona inferior del recipiente, depositar lodo, luego se deposita la capa de hojas picadas o papel periódico picado, encima se depositaba el clavo de hierro, luego se le añadía la capa o un poco de cierta cantidad de agua de una zona estancada que la adquirí del CPI de dicha empresa. Podemos ver las imágenes de la primera semana. Se van definiendo un poco más las capas. Acá podemos ver la línea hasta donde llegaba el lodo como tal, y de acá hacia arriba es la zona libre que se debía dejar para que los microorganismos que se desarrollaran en esta zona siguieran manteniendo el oxígeno, como las microalgas y las cianobacterias, que son los microorganismos que se mantuvieron o se generaron en la zona superior de la columna. En la zona inferior básicamente lo que se hacía era una descomposición del material orgánico y se transformaba en CO2, en dióxido de carbono, que era aprovechado también por las bacterias que se encontraban en la zona media o zona aerofila, microaerofila. Estos microorganismos realizan un proceso de reducción de sulfatos que a la vez es aprovechado por los microorganismos que están en la capa superior. Esta columna de Winograski se caracteriza por demostrar básicamente la interacción de los diferentes microorganismos o comunidades de los diferentes elementos. Ahí podemos ver que había agua, tierra o lodo, por decirlo, y en el aire. Entonces era como la relación, interacción que tenía. En lo que me llevó a comprender esta columna de Winograski fue básicamente que yo veo como una relación simbiótica, pues todo lo que hacen los microorganismos de una de las zonas beneficia a los otros microorganismos y viceversa. Cada vez que los microorganismos de abajo realizan un proceso, generan unos desechos que les sirven a la zona del medio y a la zona superior. Entonces por eso digo que es como una relación simbiótica. Las diferentes columnas de la zona de Winograski. En la parte inferior es la zona anaerobia, o sea, sin presencia de oxígeno, y ahí hay unos microorganismos que sobreviven. ¿Cómo sobreviven estos microorganismos sin oxígeno? Lo hacen cuando realizan sus procesos de descomposición, generando diferentes sulfatos que sirven para la respiración de estos. Cuando estos generan dióxido de carbono y unos sulfatos, estos microorganismos o bacterias lo aprovechan para generar su alimento o para mantenerse vivos. Los microorganismos de esta segunda zona pueden estar o no con oxígeno, son sensibles a la presencia de oxígeno, entonces son más bien como están en un punto medio. Y cuando los microorganismos de la segunda fase o de la segunda parte realizan su proceso de reducción de sulfatos, generan unos sulfuros de hidrógeno que son aprovechados por los microorganismos de la primera.
En la parte superior se generan unos microorganismos o microalgas, cianobacterias, que son los generadores de oxígeno y son los que mantienen con oxígeno la parte aeróbica. En mi columna de Winogradsky, en la parte superior no se me generó la capa verde porque no estuvo todo el tiempo que se necesitaba, pero esta capa verde se forma básicamente por la presencia de esas algas y de esas cianobacterias, que son las únicas que en este sistema pueden realizar la fotosíntesis. Los otros procesos que se realizan simplemente son por transformación de la materia orgánica o inorgánica. ¿Por qué se forman manchas negras en el lodo? Yo hablaba que los microorganismos de la segunda fase realizan una reducción de sulfatos, y cuando realizan esa reducción de sulfatos y se mezclan con los sulfuros de hidrógeno, se generan esas manchas negras. Por eso es porque cuando realizan esa reducción y se mezclan con la presencia de esos sulfuros de hidrógeno, son los que realizan las manchas negras. Por eso se generan manchas negras en la columna de Winogradsky. ¿A qué se debe el olor a huevo podrido de dicho sistema? Este olor se debe a que cuando los microorganismos se están generando o están haciendo los procesos de la transformación de la materia orgánica o la reducción de sulfatos, hacen una liberación de una serie de gases que combinados forman como ese olor a huevo podrido. ¿Cuál es la aplicabilidad o qué importancia tiene este experimento como ejercicios en la ingeniería ambiental? Pues básicamente es darnos a entender el funcionamiento de las diferentes comunidades de microorganismos de suelo, agua y aire y cómo interactúan entre ellos. Además, qué importancia tienen en el deterioro o qué influencia tienen en aspectos fisiológicos y económicos en nuestra comunidad. Yo había mencionado que al inicio se había incluido también un clavo. Este clavo genera unos residuos de hierro y esos sulfatos ya se vuelven sulfatos ferrosos, dando también como una coloración marrón o naranjada que se puede presenciar en la columna de Winogradsky. Bueno, espero que haya sido como de su que haya tenido valor, que haya significado algo en el proceso este corto video. Muchas gracias.